Los cambios que he tenido es más armonía conmigo misma, el poder agradecer lo que tengo y lo que tuve, el estar más con alegría, el ser más empática, valiente ante lo que hago y conectar más con esa divinidad. Me mejoró mucho el dolor de rodillas, mejoró mucho la temblorina de la mano. Noté que si me enfermaba, no me enfermaba tanto. Tuve mejor relación con el dinero, ya lo veo más amable, ¿entiendes? Tuve mejor relación con mi mamá, dormí mejor, dormía mejor. Yo lo veo como un seguro de vida. Yo no conocía al profesor Eduardo. O sea, mi mamá fue la que me platicó de él. Entonces ella cada vez que me decía, oye, pues hay un curso, ahí iba, ¿no? Oye, métete a esto, ahí iba. Entonces, resulta ser que un día ella me platicó, pues existe Chine Chikun y Eduardo, y dije, bueno, y un día estando en el aeropuerto me lo encuentro, yo viajando hacia Canadá, me lo encuentro ahí y le grito, ¡fuerza integral, fuerza integral! Estaba yo con mi papá y mi papá se enoja y me dijo, ¿por qué no tomaste una foto? Se me fue, o sea, no pude tomar esa foto. Y ese día dije, es la oportunidad y sé que lo voy a tomar. O sea, yo no sabía que me lo iban a dar de regalo, ¿no? Pero fue esa oportunidad que dije, sé que lo voy a tomar, o sea, no sé cómo le voy a hacer, pero sé que va a estar de ser parte de mí. Yo lo tomé, a mí me dieron ese regalo porque mi novio me preguntó, ¿qué es lo que quieres que te dé para tu cumpleaños? Me dice, ¿alguna joya, algún anillo, algún...? Le dije, no, ¿sabes qué? Me gustaría que me dieras el curso de Chine Chikun. O sea, soy una persona saludable, no me metí por cuestiones de salud, me metí más por cuestiones emocionales. Claro. Por ejemplo, cuando lloraba o cuando era muy impulsiva, porque dejé de ser impulsiva, me iba como muy abajo, ¿no? La emoción se iba hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, Okay. y pues me sentía súper drenada. Con el Chine Chikun logré que la emoción fuera más estable. O sea, que ya no te fueras hasta abajo, que ya estuvieras más en balance, ¿no? Eso luego lo noté. Que todo lo tomaba con un poquito de más calma, o sea, más ligero, ¿no? Le ponía atención a las cosas que tenían más importancia y por lo regular era andar deprisa y hacer todo, pero decía, bueno, a su tiempo, a su momento, tranquila, eso también, o sea, eso fue otra de las cosas. Los cambios que he tenido es más armonía conmigo misma, el poder agradecer lo que tengo y lo que tuve, el estar más con alegría, el ser más empática, valiente ante lo que hago, y conectar más con esa divinidad. Okay. Eso es lo que me ha ayudado. O sea, he tenido más logros, me mejoró mucho el dolor de rodillas, mejoró mucho la temblorina de la mano, porque anteriormente me temblaba mucho, entonces cuando hacía mis ejercicios y todo, de repente la mano se iba por todos lados, pero eso mejoró mucho. Dormí mejor, dormía mejor, o sea, de por sí era una persona que siempre dormí súper bien, pero llegó un momento que ese sueño pues se incrementó todavía. Entonces yo ya lo quería como reducir, ¿no? Ya lo quería reducir. Yo lo veo como un seguro de vida. O sea, es un seguro de vida, ¿no? Sí, las vitaminas ayudan, los medicamentos ayudan, todo, pero siento que el Chine Chikun es como un seguro de vida. O sea, si estás en algo que andas mal o andas menos bien o
necesitas ayuda, o sea, el Chine Chikun podría ser que te ayuda para todo, ¿no? Es como una terapia. La terapia siempre ayuda, ¿no? Siempre es una herramienta más. Pero el Chine Chikun es todavía un poco más potente. Es como si tuvieras una terapia, pero al multidimensional, ¿no? Porque estudié desarrollo humano, ¿no? Y siempre estaba en varias terapias y coaching y todo lo que el profesor ha tomado casi, con los huicholes y un buen de cosas, y todo me ayudaba. Y tomé lo mejor de eso, pero, y uno siempre necesita terapia, ¿no? Pero el Chine Chikun es como el decirle a las personas, bueno, tómalo, porque no solo es la terapia que estás tomando o lo que estás tomando, sino Chine Chikun te va a abrir más más de lo que eres capaz. Te va a abrir, o sea, como esa cosa que no has podido quizá en terapia o en algunas situaciones ver, el Chine Chikun te va a dar como ese plus. Entonces, yo sí les diría, anímense porque es algo que es parte de la vida, de la muerte, de todo. O sea, tiene que estar en tu vida porque algo, o sea, va a cambiar o mejorar. Disfruto más de la naturaleza, aunque siempre me gustó, o sea, todo lo que me gustaba se incrementó. Y lo que no me gustaba, me empezó a gustar. Es un regalo, el mejor regalo que podría uno recibir. Por ejemplo, en vez de una cuestión material, es un regalo que se da, pero con todos los elementos, ¿no? Con un elemento emocional, a la vez material, a la vez divino, no sé cómo más explicarlo, pero es como un todo. También en cuestión financiera, como que vi desde otro aspecto el cuestión dinero, ¿no? Tuve mejor relación con el dinero, ya lo veo más amable, ¿me entiendes? Tuve mejor relación con mi mamá también, pero eso influyó mucho porque me fui a otro país. Entonces, cuando estoy, o sea, influyó que me fuera, influyó la pandemia. Entonces, el hecho de yo estar lejos, la comunicación con mi mamá mejoró mucho. O sea, la vi como con más amor. A mí me dio COVID y también, o sea, no me puse tan mal. Noté que si me enfermaba, no me enfermaba tanto. O sea, me enfermaba, pero era poco. Si me enojaba, pues me enojaba poquito, pero se pasaba. O sea, como que todo era muy leve, ¿no? Y seguía a lo que sigue, a lo que sigue. O sea, no le pongas tanta atención a las cosas que no tienes. ¿Por qué ponerle atención? Cada método es diferente. No te puedo decir que uno me ayudó para tal o otro me ayudó para, o sea, no. De repente yo quería como sentirme más, por ejemplo, más activa, ¿no? Despertarme, o sea, porque me sentía un poquito como adormilada o media en la baba o como sea. Las sentadillas me funcionaban, ¿no? O sea, como para conectarme más, o sea, como para esa energía, esa vitamina, ¿no? O sea, como ese cafecito, o sea, esa vitamina de decir, necesitas un poquito más de energía, unas sentadillas. Por ejemplo, el ponchi a mí me sirvió como para conectar, para equilibrarme. Te sientes un poquito fuera de sí o no sabes qué decisión tomar o no te sientes tan equilibrado. Tuviste un día que dices, híjole, no fue lo que esperaba, aunque dicen que no hay que esperar tanto, pues es que la verdad, ¿no? Pero de esos días que dices, híjole, o sea, necesito entrar en balance, ¿no? Y el ponchín me servía. El de los 3 centros, era como para poder agarrar fuerza, ¿no? Okay. Yo conecté con la fuerza para mantenerte en equilibrio, porque también no tenía vértigo, pero sí
el hecho de cruzar una calle, a veces sentía que se me movía todo, o el cruzar un puente. Y con ese, o sea, sentía que podía estar estable, que tenía fuerza. Pero también había momentos que si quería dormir, ese, porque ya ves que te quedas dormida, entonces ese me ayudaba a relajarme. El achi, para poder dormir. Hay métodos que sirven para cierta cosa, pero tú misma eres la que descubre para qué es cada cosa, pero para ti, ¿no? Porque, o sea, no hay una regla, no hay una regla como para decir esto no, cada quien, si yo lo comparara, aunque sé que no se tiene que comparar, pero con todos los cursos que he tomado, ¿no? Con todo, o sea, yo volvería, Chine Chikun sería como mi prioridad, ¿no? El decir, pues todo lo que pagué por otros, ¿por qué no lo hubieran pagado por este, ¿no? Porque en otros pagué mucho más. Y al final sí lo agradecí, lo disfruté, ¿no? Como todo. Cada proceso lo disfruté, pero pues simplemente no sé cómo decirlo, pero, o sea, vale eso y más.